Bienvenidos a La Toga, un espacio de diálogo con juristas del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Bienvenidos al programa La Toga, un programa del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, producido por el capítulo occidente. Yo hoy con el gusto de recibir a Julián Sandoval, un experto en compliance, integrante, socio muy distinguido de nuestro colegio, y hablaremos sobre su perfil, sobre su experiencia y muy enfocado al tema del compliance. Y Julián, qué gusto recibirte. Gracias, encantado que estés en el programa La Toga desde tu colegio. Y bueno, primero que te conozcan nuestros radioescuchas y que nos siguen también por YouTube, platícanos, tú eres abogado egresado por la Universidad Panamericana. Así es, Alberto, gracias por la entrevista, gracias por el tiempo. Somos abogados de la Universidad Panamericana, tenemos una maestría en Derecho de la Empresa, con posgrado en Contratos y Obligaciones y posgrado en Derecho Corporativo y Económico. En la Universidad Panamericana. En la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Muy bien, y también estudiaste en la Universidad Complutense, ¿no? Nos especializamos recientemente, como me certifiqué como oficial de cumplimiento en Madrid, en la Complutense, en la escuela de gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, y es uno de los programas más robustos de compliance en Europa actualmente. Y comentábamos alguna vez que España es, digamos, tiene el sistema más avanzado o la normatividad más avanzada a nivel Iberoamérica en el tema justamente de compliance. Sí, España realmente, como decíamos, la influencia de la Unión Europea, las directivas que marcan el camino de la normatividad jurídica de Europa, en España no es la excepción, y a nivel derecho penal y derecho administrativo, los programas de gestión de compliance están considerados bastante en sus leyes. Aquí en Latinoamérica, México ya tiene algunas reformas que los consideran en algunos ámbitos, y Latinoamérica se está poniendo también al nivel desde el abordaje de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Se está poniendo al nivel, pero creo que es un tema, incluso un concepto que es necesario que se conozca más, que se difunda más. No todos tienen ese dominio sobre el tema, y yo te quisiera preguntar, para que quede claro y centrar el tema, ¿qué es exactamente el compliance? Fíjate, Alberto, que el compliance, desde su palabra, que es una palabra anglosajona, en realidad mucha gente piensa que significa cumplimiento, y sí se asocia a la palabra cumplimiento, aunque el significado realmente pudiera ser, en la traducción, desde ahí parte la diversidad del concepto, pudiera ser como anuencia también. En realidad, anuencia como un significado más directo a la traducción, pero en esencia, ¿qué significa? Compliance es un programa de gestión de cumplimiento en donde tenemos enfocadas a las mejores prácticas, a empresas, a mejores cumplimientos en materia del famoso hard law, soft law, y que evidentemente empezaron hace 20 años, desde temas con bancos, empezaron desde aproximaciones al tema de prevención de lavado de dinero, de financiamiento del terrorismo. Entonces, hoy por hoy, los programas de compliance a nivel internacional significan garantía, certezas, garantía de cumplimiento, garantía de respeto de derechos humanos, garantía de prácticas que tienen que ver con la ética y la integridad empresarial, y que evidentemente entre más robustas sean, más mejoras tenemos a hacer o aprovechar desde la sociedad al tenerlas, ¿no? Desde temas laborales, fiscales. Es un abordaje complejo, pero son programas en sí. Y el compliance, entonces, estaría muy relacionado con el tema de responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no? Los efectos o la prevención justamente de la responsabilidad, o el deslinde de una responsabilidad empresarial, porque sí se han cumplido esas normas de prevención. ¿Es así? ¿Es correcto esto que señala? Sí, totalmente, Alberto. En realidad,
Pues la idea de los programas de gestión de cumplimiento o compliance vienen a partir de una obligatoriedad o de una posibilidad de que las personas jurídicas o las personas morales, en realidad, en cualquiera de sus modalidades, son susceptibles en los países, en este caso en México, desde el 2016 y 2017, la responsabilidad de las personas jurídicas está contemplada tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que nos dice aquí que las personas morales podrán ser susceptibles de ser investigadas por una fiscalía del fuero común o del fuero federal y en su momento llevarlas a juicio con distintos tipos de sanciones. Evidentemente una empresa no va a ir a la cárcel, pero sí puede ser susceptible de sanciones económicas, puede ser susceptible de inclusive la extinción de la misma, que un juez ordene la extinción de la misma o de restricción de ciertas actividades, ¿no? Entonces, esa posibilidad que se abre desde el 2016 y 2017 en estas leyes respectivamente, lo que promueve es que, y a nivel internacional así sucede, los programas de gestión de cumplimiento sirven de manera preventiva inicialmente para eximir a las personas jurídicas de responsabilidad o aminorar esa carga de responsabilidad, derivándola a raíz del análisis de estos programas, que sean programas de gestión de compliance reales, derivándolas en las personas físicas que cometen o que pueden cometer hechos ilícitos o faltas administrativas. Pero ya es un cambio de paradigma, ahora que hablabas de la responsabilidad penal de las empresas, justamente que las empresas ya como tal tienen responsabilidad penal. Bien dices, una persona jurídica, por su propia naturaleza, no puede ser privada de la libertad, pero sí puede tener sanciones que parten del derecho penal, de la normatividad penal, por incumplimiento o por actos que ameritan una sanción en este ámbito, ¿no? Es un nuevo paradigma, ¿no? Sí, porque pues en realidad desde la ficción jurídica de la creación de una persona jurídica, en realidad, pues quien comete o quien actúa en ella somos las personas físicas. Uh-huh. Pero los alcances en las normatividades y legislaciones, sobre todo europeas, le han dado un alcance tremendo a lo que viene siendo la persona jurídica, desde obligaciones, desde abordajes en materia fiscal, en materia laboral, en materia de derechos humanos. Entonces, en realidad, esta posibilidad abre la idea de que haya mejores controles de todo tipo en las empresas, que eso es el compliance. Un compliance, yo te puedo decir, Alberto, es un programa que no se trata de decir, oye, yo ya tengo mi compliance laboral porque en mi empresa cumplo con todas las obligaciones locales y federales en materia laboral. No, o sea, un compliance es un programa precisamente en donde un oficial de cumplimiento se va a encargar de desarrollar un código ético para tu empresa, de desarrollar una plataforma de canal de denuncias o sistema de información interna, de desarrollar una matriz de análisis de riesgos especialmente generada con la información de todos los procesos que suceden en tu empresa. Y a partir de ahí se generan protocolos de prevención de riesgo, protocolos de gestión de riesgos, inclusive formación continua en materia determinadas para evitar precisamente los riesgos, políticas de no discriminación. Por eso llamamos que es un sistema, un programa. O sea, no se reduce a una área de la actividad económica o de la incidencia jurídica, de una especialidad jurídica, sino que es todo un sistema, un medio ambiente, digamos, normativo. Tal como lo dices, es un entorno y que está vivo, porque también tenemos evidentemente las certificaciones, las acreditaciones que pueden ser desde cumplimientos en NOM, certificaciones ISO, pero a ver, esos son de alguna manera radiografías. Un programa de gestión de cumplimiento compliance en una empresa es un programa que está vivo, porque si tú mañana cambias tu objeto social, amplías tu objeto social, amplías tu base de colaboradores, en ese momento los riesgos cambian. En ese momento la naturaleza de la empresa es cambiante en todo momento y la exposición a los riesgos hace que precisamente el compliance tenga que estar de alguna manera dirigido por un especialista en cumplimiento. ¿Por qué? Porque realmente el compliance significa prevención
y en su momento también gestión. Volvemos a lo mismo, no es nomás cumplimiento de normativa. Gestión y diría también excepción o defensa. ¿A qué me refiero? Tú has señalado muy bien y quiero regresar a ese tema de la responsabilidad penal de la empresa. Si la empresa no tiene, como no tenía responsabilidad penal, no podía ser sujeto de derecho penal, pues entonces el empresario podía tener al chivo expiatorio, al empleado, al directivo, hasta el propio administrador que sufría las consecuencias privativas de libertad y la empresa pues no puede tener mayor responsabilidad, no tiene mayor consecuencia. Pero ahora, como tú lo señalas, la empresa tiene puede ser susceptible de una sanción económica y bueno, digamos, ya la podía tener en el ámbito de la responsabilidad extracontractual. Pero tú has señalado un punto muy importante, la propia disolución como sanción. Entonces, si yo soy una empresa que tiene determinados bienes, determinados activos, determinados inmuebles, y sufro ese muy severa pena, me llevan a la extinción, pues entonces no es que te extingas, o quiero preguntarte si es así como lo observo, no es que te extingas y se reparten en ese proceso de disolución los activos, sino que como fue un tema de una sanción, ¿qué pasaría con el patrimonio? ¿Va para los socios o por la cuestión de la ilicitud no lo van a recibir ellos? ¿Qué pasaría en esa sanción que tú señalas, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales? Fíjate que en la disolución ordenada por un juez, evidentemente, pues deja de existir la persona jurídica y yo, en realidad, lo que hemos visto, son muy pocos los casos aquí en México, tenemos entendido que son contados, inclusive los que hay aquí en Jalisco, pero que hayan llegado a la disolución. Por ejemplo, sabemos de un caso, yo te podré decir hoy por hoy que yo no sé un caso que hayan ordenado la disolución. Okay. Un juez federal o un juez local. Yo no lo sé, en realidad. Pero sí es una posibilidad. No, es una posibilidad que marca. Extrema. Sí, es una sanción extrema. Por ahí hubo un asunto en el que inclusive fue muy sonado, una empresa mexicana de transporte aéreo se metió en una situación precisamente en los tiempos de la PGR, antes de que fuera fiscalía. Y bueno, o sea, lo que más se protege en realidad antes de llegar a la última consecuencia también es el tema reputacional. Sí. Entonces, considerando que ahora los principales activos a nivel internacional no son activos tangibles, sino intangibles, entre esos van los nombres, la marca. Entonces, en realidad, desde una perspectiva de prevención, estamos hablando de que a veces el tema reputacional vale más inclusive que perder a lo mejor la disolución de una razón social, ¿no? Si esta razón social, si la extinción por orden de disolución de un juez ante un proceso en México de esta índole, pues si no tienen un nombre y nomás va a recaer sobre una razón social que tiene que ser extinguida, bueno, pues a lo mejor no habría tanta afectación. El problema es que cuando esa razón social está implícita a un nombre con un valor reputacional, a un nombre que los activos intangibles son los que hacen que inviertan en esa empresa, que consuman para esa empresa, pues evidentemente el daño puede ir más allá de un esquema de bienes, que sea donde sean los bienes, terminaría y será catastrófico para una entidad. Y en ese sentido decía también de que es una excepción, una defensa, porque, bueno, pongamos el caso de un chofer, de un operador de un tráiler que, como lamentablemente ocurre con cierta frecuencia, se ve involucrado en un accidente y pensemos que ese chofer de ese tráiler es el responsable y que ese chofer tenía un número de horas fuera de lo humanamente racional manejando, y ese chofer además estaba bajo el influjo de algún narcótico, y este chofer además no estaba exagerando o ampliando la gravedad, no tenía su licencia vigente,
y ese chofer o la empresa no tenía un plan de capacitación y de controles y de orden para tener la certeza de que su chofer o sus choferes conducirían bajo un parámetro responsable sin poner en riesgo a la sociedad, pues entonces te pregunto si es así, que brincas entonces esa responsabilidad penal, más allá de la responsabilidad civil objetiva, una responsabilidad penal para la empresa porque pues dejó de hacer todo lo que tenía que hacer para evitar que su personal participara en un accidente que incluso pudo haber significado la pérdida de vidas humanas. Y decía como defensa porque al contrario, si resulta que se iba involucrado y que no tenía un número de horas exagerado manejando, algo que ciertos parámetros consideran racionales, su licencia estaba vigente, estaba debidamente capacitado, tenía constantemente programas justamente de capacitación, de controles y demás, pues entonces entiendo que la empresa podría decir, hicimos todo lo posible para que, o hacemos todo lo posible para que nuestros operadores no sean un riesgo para la sociedad. Sin embargo, sucedió y claro que tendremos que responder bajo un esquema de responsabilidad civil objetiva, pero no se nos puede reprochar una omisión con consecuencias de carácter penal. ¿Es así como tendría que ver todo este tema? Totalmente como lo señalas, y es un muy buen ejemplo, sobre todo en aquellas empresas que tienen riesgos de seguridad muy tangibles, inclusive entre terceros. Nosotros le hemos hecho algunos programas de cumplimiento a empresas de transporte y precisamente, como tú lo señalas, anteriormente, pues sí, había responsabilidad o hay responsabilidad civil objetiva, pero antes, pues penalmente te ibas contra el representante legal, te ibas a lo mejor contra las personas físicas, el chofer mismo era el que acababa pagando pues toda la responsabilidad penal, sí, inclusive reparaciones. Ahora, ante estas posibilidades de la responsabilidad penal de la persona jurídica, evidentemente es la empresa la que va a ser sancionada, es la empresa la que pierde reputacionalmente, porque si es una empresa, volvemos al mismo tema del intangible y la afectación en su reputación. Ahora lo que hacen estos programas de gestión de cumplimiento es, como lo señalas, atender al debido control, que así lo enmarca el artículo 421. Aquellas personas jurídicas que tengan la observancia de un debido control interno, pues podrá haber un análisis sobre esta responsabilidad. ¿Y qué puede ser? Pues la eximencia o la reducción de la carga de responsabilidad penal para trasladar a los particulares. Hoy por hoy, este debido control se refiere al compliance. Claro. Al compliance para las empresas, donde si una fiscalía o si una autoridad jurisdiccional lo analiza, realmente puede decir, oye, ¿sabes qué? En esta empresa nunca hubo un debido control. No tenían un código ético, no tenían políticas de revisión de partes médicos periódicas de los operadores de los camiones, no había un plan de formación, no había una plataforma de canal de denuncia, y en cambio, a contrario censo, las empresas que, dada la misma situación que tú dices de una comisión de un hecho ilícito por un operador del camión causa la pérdida de vida de una o más personas, en contrario censo, una fiscalía analiza un programa de gestión cumplimiento que no sea cosmético, que no sea, me lo hicieron, lo firmamos códigos éticos, claro, que sea real, por cierto. Inclusive, te puedo contar entre paréntesis, en Europa ya hay peritos en materia de compliance. Peritos que evidentemente en los próximos años los tendremos aquí, que son peritos que auxilian a las autoridades a determinar si un programa de gestión de cumplimiento es real o es cosmético y firmado. Pues debe haber una evidencia, no solo el documento, el manual, los programas, sirven todos que han sido debidamente capacitados constantemente. Debe haber una evidencia material, digamos. Totalmente. Un poco la analogía de los fiscalistas de esta materialidad, ¿no? Materialidad, sí. Tiene que haber evidentemente un repositorio de evidencia donde cuando tú entregas el compliance en esa situación determinada de esa actualización de ese riesgo a una fiscalía, se determina que todos tus colaboradores te firmaron un código ético, que se les dio formación en el respeto a ese código ético, que tienen políticas internas que previenen precisamente la actualización de los riesgos específicos inherentes al objeto de la empresa, que en este caso es el transporte o autotransporte. Entonces,
a partir de eso realmente no solamente previenes que se actualicen o materialicen los riesgos, como este riesgo, pero si se materializa, evidentemente lo que se analiza para decir la persona jurídica, la empresa, hizo todo lo que podía hacer en el famoso debido control que actualmente se señala así, para evitar que se actualizaran riesgos. Y entonces tenemos a lo mejor un operador que sí se le hicieron los controles, se le hicieron los exámenes antes de operar su unidad, se firmó un código ético, se utilizaron los canales de denuncia, a lo mejor hasta se habría abierto alguna investigación interna como parte de algún señalamiento previo y se tomaron acciones, pero aún así este operador decidió una noche antes o tomar bebidas alcohólicas en el momento y se actualizó el riesgo. Entonces, evidentemente, se exime ahí la responsabilidad. La responsabilidad penal. La responsabilidad penal. Y hablando de compliance, pues un actor relevante es los oficiales de cumplimiento, ¿no? Sí, los oficiales, como precisamente es un programa, es un sistema que está vivo, en realidad una de las partes fundamentales del sistema son los oficiales de cumplimiento. ¿Qué sucede aquí? Que las empresas, de alguna manera, atendiendo a la cultura de la prevención, pues se tienen que destinar recursos para gestionar e implementar estos programas, pero también para tener un encargado de cumplimiento que evidentemente tenga el conocimiento, que evidentemente esté pendiente de todo lo de que el programa esté funcionando correctamente, una supervisión de todas las áreas. El oficial de cumplimiento tendrá que ser muy asertivo, el encargado en realidad de planificar programas de formación periódica para todos los... Y una cierta autonomía, independencia para que realmente cumpla su función y no por un tema de subordinación cubra las irregularidades. Totalmente. De hecho, una de las características, como lo señalas, es nosotros le decimos tone of the top, el tono de la más alta esfera. ¿Qué significa? Que el oficial de cumplimiento, a diferencia a lo mejor de un gerente jurídico, director jurídico, el oficial de cumplimiento informa directamente a la máxima esfera, que es al Consejo de Administración o Administrador General Único. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una comunicación por una denuncia y que se tiene que abrir por su carácter de la denuncia una investigación interna? Todas las recomendaciones se le dan a la máxima autoridad de la empresa. En este caso es desde ahí, en ese tono de la más alta esfera, donde realmente se toman acciones. Al final, el oficial de cumplimiento solamente recomienda las acciones que se deberían tomar para evitar los riesgos. Y es una figura relevante, incluso obligatoria, hablando en el sistema financiero, ¿no? El oficial de cumplimiento. Sí, de hecho, nuestra legislación en materia de prevención de lavado de dinero prevé ya que en las actividades vulnerables haya un encargado de cumplimiento como obligación. Y actualmente pues está teniendo mucha relevancia en ese sentido. Debería haberlo en otras áreas también, porque al final pues las áreas, en Europa, por ejemplo, ya actualmente hay una obligación bajo una directiva que empresas de 250 colaboradores o más tienen que tener un canal de denuncia, precisamente para evitar pues violaciones de derechos humanos, violaciones de derechos laborales. Entonces, y ese canal de denuncia es fundamental porque justamente pensemos en una empresa donde se dé cuestiones de acoso, de acoso laboral, de acoso sexual, de cualquier abuso de una posición dentro de la empresa que significa superioridad o control o poder sobre otras personas. Pues ese canal de comunicación es fundamental justamente para que la empresa pueda sanear internamente esas conductas abusivas y no estar en un supuesto donde se les ha reprochado que pues no tiene ningún control, ninguna supervisión y se dan esas conductas contra la dignidad humana, ¿no? Sí, totalmente. El canal de denuncia, en una opinión personal, funciona para mí como el hilo conductor entre las políticas, el código ético que se socializa a todos los colaboradores y en realidad funciona como el garante de alguna manera que funciona en la prevención de los riesgos matrizados. Entonces,
tenemos una plataforma de canal de denuncia que es disuasiva de malos comportamientos o de violaciones a las políticas internas o de violaciones a la normatividad externa, que es tan variada como la actividad de la empresa. Y ese canal ético pues provoca o puede provocar ese equilibrio, ¿no? Entre los intereses, como dicen, de los stakeholders, ¿no? Desde proveedores, puedes tener un canal, una plataforma que sea interna, de sistema de comunicación interno, que nomás tengan acceso los colaboradores. Evidentemente previene la violación de derechos humanos, previene hostigamiento, discriminación, hostigamiento laboral, hostigamiento sexual, y puedes tenerlo abierto hacia tus clientes, hacia tus proveedores. Y ese compliance comprende también la responsabilidad o evitar estar en un supuesto de responsabilidad cuando tus proveedores, justamente a los que te referías, ellos sí están incurriendo en prácticas abusivas, por ejemplo, con trabajo infantil y demás, y son tus proveedores importantes, donde debes estar en conocimiento de que tu marca de ropa, de calzado, de lo que sea, se fabrica en un barco en el Pacífico Oriental y pagando $1 por no sé cuántas jornadas largas de trabajo, una auténtica explotación. Estamos hablando de estos supuestos de una cuestión que comprendería también al compliance. Totalmente, porque a final de cuentas el compliance y los programas de gestión de cumplimiento pues están hechos con la idea del respeto a la normatividad en cualquier sentido, entre ellas la máxima del respeto a los derechos humanos. Okay. Entonces, ¿qué pasa hay veces quien dice, bueno, es que un compliance no tiene mucho sentido, hay gente que no le encuentra el sentido hacerlo hasta que no tiene que hacer no necesariamente un problema, sino a veces una negociación con una empresa internacional. Okay. Y entonces, a ver, una empresa internacional te va a querer hacer una diligencia de vida para ver si tú puedes proveerle un servicio o hacer parte de una cadena de suministro y decir, oye, ¿sabes qué? A la empresa extranjera le importa bastante, por cierto, les está interesando bastante que las mexicanas tengan compliance, que las mexicanas tengan políticas de respeto a derechos humanos, porque como lo decimos, a lo mejor una empresa internacional cuida mucho las políticas de no explotación infantil y si tú ya tienes políticas alineadas a eso, pues qué mejor que cuando te haga una debida diligencia tú tengas un programa así. Y de la misma mano el tema de prevención de lavado de dinero. Ahorita las empresas extranjeras dicen, bueno, ¿y quién me garantiza en México si puedes ir a un registro público de comercio, si puedes hacer certificaciones? Y resulta que las empresas inclusive pueden ser realmente hasta fachada de otro tipo de negocios o de intereses, ¿no? Entonces, a ver, ahí es donde entra que si tú tienes un programa de cumplimiento real, sabes que estás tratando con una empresa real, de alguna manera que cumple con la normatividad. Y diríamos, Julián, que entre más grande sea la empresa, pues mayor deber de observar, de vigilar, de revisar el cumplimiento no solo de tu actividad interna, sino la de tus propios proveedores. Porque si yo soy una empresa pequeña que recibo en mi tienda o algo en la fábrica que es pequeña, es casi artesanal, algún producto que viene del exterior, pues no se me puede exigir ese nivel de cumplimiento porque ni tengo la capacidad ni quizás el impacto para que eso lastime. Pero si eres una empresa grande que factura millones de dólares y que sabes y que tienes la capacidad de conocer el origen de ese producto que recibes de determinados proveedores, pues evidentemente tu nivel de deber y de responsabilidad social es mayor y sería, digamos, ese compliance subiría de exigibilidad, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que las entidades, las empresas más grandes con mayores alcances geográficos, pues tienen una exposición de riesgos mayores, ¿no? O una exposición a afectación a terceros. Actualmente nosotros hacemos un esfuerzo muy grande por promover la cultura del cumplimiento
de manera general. Si consideramos que el 95% de las empresas mexicanas son micro y pymes, que ya ni decirle medianas, ¿no? Más bien micros y partir con las pequeñas. Y más en Jalisco. Y más en Jalisco. Yo considero que la cultura del cumplimiento es para todos. ¿Qué sucede? Que una empresa pequeña lo que tiene en común con una grande, si bien es cierto los alcances son menores, geográficos, nivel de proveedores hacia terceros, clientes, lo que sí tienen en común es el objetivo de cumplir sus fines de manera ética. Y es uno de los que sí me da ciertos riesgos. Entonces, yo creo firmemente que la cultura del cumplimiento es la base para generar, obviamente, mejores prácticas organizacionales, prevención de responsabilidades, pero sobre todo generar un entorno óptimo hacia todas las direcciones. Ética, llevar la ética entonces a la empresa. Llevar la ética y a veces es difícil, evidentemente, ¿no? Porque, pues como dices, a ver, tú puedes tener un muy buen modelo ético, puedes tener tu compliance como despacho de contadores, de abogados, pero a ver, llega un cliente, quiere contratar contigo y bueno, pues a ver, ¿cuál es el proceder? Nosotros lo que hacemos es que parte de las políticas de las empresas que gestionamos nosotros compliance es tratar de hacer clausulados si te lo permite tu posición de negociación contractual con tus clientes o proveedores, tratar de hacer clausulados, tratar de que te firmen parte de tu código ético estas personas, el famoso Know Your Client, que es famosísimo ahorita porque una afectación hacia un tercero que tenga relación contigo y más en el entorno ahorita de lo que está pasando con Estados Unidos, nuestro principal socio, pues en realidad es mañana nos vemos envuelto en una relación con personas que no sabemos, claro. Y ahora pues ya no nomás estamos en las listas de OFAC del Departamento del Tesoro, claro. Ahora estamos también designados con tratos con entidades terroristas. Terroristas, ¿no? Sacamos como terroristas. Entonces al final el tema del cumplimiento es muy interesante, claro. Porque... Y en ese tema, para concluir, estimado Julián, ¿cómo ves en las universidades, en la abogacía y en las autoridades el conocimiento ya como tal del compliance? Yo creo que es un tema que lo está viendo, se está abordando desde distintas posiciones. O sea, el cumplimiento inclusive en materia de competencia económica, te puedo decir que la COFESE tiene recomendaciones en materia de cumplimiento y habla de programas de cumplimiento, el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero. Entonces, viene muy fuerte también por la presión de Estados Unidos en los temas de prevención de lavado de activos. Viene muy fuerte, cada vez veo más universidades, academias haciendo programas, algunas conversatorios, conferencias, inclusive diplomados. Yo creo que es un tema que se tiene que abordar porque tiene muchos beneficios, inclusive en el entorno social. Entonces, definitivamente yo esperaría que en los próximos años hubiera una mayor oferta, inclusive en maestrías ya en materia de compliance. Pues ha sido un verdadero placer platicar contigo, estimado Julián, y muchas gracias a todos ustedes por seguir este programa La Toga, un programa del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, y hoy tuvimos el privilegio de recibir al maestro Julián Sandoval. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Alberto. Muchas gracias.